Muchas bendiciones, amado pueblo de Dios, que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Esta mañana es una mañana extraordinaria. El Señor nos habla que diariamente el Señor prepara nuevas misericordias, nuevas oportunidades. Se abren nuevas puertas, se activan respaldos, milagros. El Señor añade, el Señor expande, el Señor respalda a su pueblo. Y tenemos que caminar con esa visión. Tenemos que caminar con esa mentalidad de que aún en el momento adverso, aún en el momento complicado, siempre Dios, siempre nuestro Padre, se hará presente de manera extraordinaria, de manera milagrosa, para rescatarnos, para favorecernos, para bendecirnos. Así es que cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente está puesto en el autor y consumador de la fe, en ese gran mensaje que encontramos en la palabra para los hijos, seguro es que nuestro entorno será favorecido. No permitamos que la duda, no permitamos que la incredulidad abrace nuestra vida, no lo permitamos. La Escritura habla claramente, mas mi justo por la fe vivirá. Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Hay que activar la fe. La fe es esa confianza, esa seguridad, ese respaldo que recibe nuestro corazón en saber que nuestro Dios atenderá nuestros asuntos. Y entonces se activa la puerta para que venga la manifestación de respuestas favorables. En donde el ser humano ya no puede hacer nada, pero entonces entra en acción la mano sobrenatural de nuestro Padre Dios. Antes de compartir el mensaje que el Señor trae para nuestros corazones, quiero poner a vuestra disposición 4 números telefónicos. Si usted está pasando por un momento adverso, un momento difícil, usted puede llamarnos, enviar un mensaje de texto, un WhatsApp, para que integremos esa petición al reloj de oración de la iglesia. Y un equipo de hermanos que nos ayudan en la intercesión estarán pidiendo al Señor a diferentes horas del día a favor vuestro. Pero antes de que termine la transmisión de este mensaje, de este programa, estaremos haciendo una oración por vuestras peticiones, por vuestras necesidades, y tenemos clara seguridad de que nuestro Dios enviará la pronta ayuda. Los números telefónicos son 55 38 90 70 65, 55 1302 38 40, 55 42 45 04 74 y 55 48 50 38 44. Tenga usted confianza, tenga usted esa seguridad de que nuestro Dios intervendrá de manera muy especial. Bueno, pues vamos a aprovechar este espacio para estudiar, meditar, recibir, comprender y ser fortalecidos por la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es viva y eficaz, es viva y energética, es viva y contundente en lo que dice. La palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Así que confiemos en el escrito está, porque de esa manera tenemos victoria, tanto en el plano material como en el plano espiritual. Dios respalda a su pueblo que ama su palabra, que se alimenta de la palabra, que le cree a la palabra. Esa palabra sale de la boca de nuestro Dios
Y entonces la vida de la persona camina en esta tierra de manera extraordinaria, de manera diferente, y de eso se trata. Que ante la gran cantidad de malas noticias, bloqueos, alteraciones, turbulencias, circunstancias que acosan, que oprimen, tengamos el respaldo maravilloso de la palabra, porque de esa manera podemos salir adelante, podemos surgir, podemos trascender con la ayuda de nuestro Padre Dios. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana en el libro de los Salmos, en su capítulo 30, versículo 1. Este salmo tiene 12 versículos. Y de aquí vamos a tomar algunas lecciones y consejos que el Señor otorga para nosotros. Voy a darle lectura inicialmente solo el versículo 1 y de ahí nos vamos a ir degustando lo que muestra el Señor, lo que el Señor nos otorga para nuestra vida presente. Dice, cántico. Este salmo es un cántico. Dice, cántico para la dedicación de la casa. Salmo de David. Dice este versículo 1, te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Vemos en este salmo 7 vivencias, 7 experiencias que comparte este hombre de Dios llamado David, el rey David. 7 estados mentales, 7 consejos que encontramos en este salmo y que nos ayudan, que nos enseñan cómo vivir, cómo desarrollar nuestras actividades en nuestra vida cotidiana y de no permitir que pensamientos de derrota, pensamientos de enfermedad, pensamientos que quieren bloquear nuestra fe, alteren nuestro entorno. Cuando vemos el título de este salmo, nos habla de una dedicación a la casa. Está este hombre de Dios, el rey David, está manifestando en este versículo 1 cómo su vida ha sido rescatada de lo más bajo y ahora el Señor lo ha puesto en alto. Y es bueno escuchar el consejo de los hombres de Dios. Es bueno escuchar el mensaje y la manifestación de esas experiencias, como lo dice el apóstol Pablo. Estas cosas se escribieron para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, o en el caso positivo, hagamos lo que ellos desarrollaron. Bueno es siempre aprender de los ancianos. Bueno es adquirir el consejo de la gente que nos lleva en tiempo de experiencia y de trabajo, el escucharlos, el recibir de ellos un consejo, una idea, es acortar, es aligerar, es recibir sabiduría para no pasar por ese camino tenebroso. Bueno, como les repito, este salmo tiene 7 vivencias, 7 estados mentales, 7 consejos que nos da el rey David. Cuando él habla de esa exaltación que le da al Señor porque lo elevó, entonces vamos a
Vamos a degustar este mensaje. Nos damos cuenta que en el libro segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 11 y 12, ahí encontramos cómo el Señor había confirmado, había llevado a este siervo de Dios, después de estar detrás de las ovejas, después de estar en los pastizales, ahora lo coloca como el príncipe de su pueblo. Lo coloca como el rey sobre Israel. Y dice, segundo de Samuel 5:11, que Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros, canteros, y construyeron la casa del rey David. Veamos ese panorama, veamos cómo ese escenario habla de una confirmación, y así lo dice el versículo 12, que David comprendió que el Señor lo había confirmado y que había exaltado su reino. Note cómo David comienza a mirar que Dios se había complacido, que estaba contento con él, que Dios lo estaba respaldando, porque ahora vemos hombres extranjeros, hombres de otra nación, enviando recursos, enviando especialistas, enviando a conocedores de la construcción, a expertos de la edificación, a ayudar a David para que se estableciera su casa, su palacio. Y por eso en este Salmo 30 él reconoce y nos envía a nosotros un mensaje, el Señor, a través de la vida de este siervo, de cómo en esta tierra siempre habrá un momento en el cual el hombre o la mujer vivirá un periodo de siembra, vivirá un periodo de esfuerzo, vive un periodo de actividad, vive un periodo de establecimiento, de capacitación, de entrenamiento, vive un periodo de educación, vive un periodo de momentos inclusive adversos, porque son entrenamientos que el Señor le da a sus siervos, a su pueblo, a sus hijos, al ser humano. Si algo quiere nuestro Padre Dios es que su pueblo, sus hijos, estén bien entrenados para la batalla de la vida. La vida es una batalla, hay que esforzarse, hay que mostrar valor, carácter, para lograr objetivos. Veamos entonces cómo en este Salmo 30 está diciendo, Dios me ha confirmado, Dios me ha exaltado, Dios está contento conmigo, ya está en un nivel elevado, porque así lo dice, el Señor me ha elevado. Ahora veamos el otro panorama. ¿Cómo inició David? En el libro primero de Samuel 22:1 dice que David estaba siendo perseguido por Saúl, el rey Saúl. Y dice que en esa huida, en ese escape porque lo querían matar, estaba en riesgo la vida de David. Aún no había, ya tenía la unción como rey, ya lo habían ungido como rey, pero no tenía el trono o la confirmación de parte de todo el pueblo. Entonces, vemos al rey Saúl persiguiéndolo. Y dice que se fue de allí y mire dónde se refugió. Se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, llama la atención esta palabra que dice, descendieron allá. Por eso en el Salmo 30 dice, tú me has elevado, tú me has alzado, tú me has rescatado. Porque aquí lo que dice este relato dice que su familia, sus hermanos, su padre, descendieron allá. Quiere decir que estaba en un lugar más
profundo, en un estado bajo. Versículo 2, estoy leyendo 1 Samuel 22:2 y dice, además se le unieron todos los afligidos, fíjese, los que estaban endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Dice, y llegó a ser su jefe. Había con él como 400 hombres. Veamos los dos, veamos el contraste, veamos el escenario, veamos el evento que vivió David. Al inicio de su entrenamiento, al inicio de su carrera, al inicio de su proyecto, lo vemos que era perseguido, estaba perseguido. No estaba en una etapa de comodidad, no estaba en un estado de confort, no, estaba siendo oprimido, perseguido, amenazado, al grado que él llegó a sentir que la muerte estaba ya cerca de él. Por lo que dice este Salmo capítulo 30. Vemos cómo el Señor en ese momento le está mostrando a David que no está solo, que siempre habrá personas que estarán acompañándole. Siempre estarán personas que le mostrarán a David, que le mostrarán al creyente que hay otras personas que también están viviendo situaciones caóticas. No, esto nos debe de traer una lección a nosotros. Muchas veces nosotros magnificamos el problema que estamos viviendo. Muchas veces nosotros magnificamos la circunstancia que vivimos, que experimentamos. Pero ¿qué es lo que el Señor le estaba diciendo a David? No, David, no te preocupes. En esta tierra hay otras personas también que están pasando por momentos complicados en la vida. Y esta lección, David, estoy parafraseando esto, y esta lección, David, quiero que tú comiences a enseñarle a estas personas que hay un Padre en los cielos, que hay un Dios que sana, hay un Dios que restaura, hay un Padre maravilloso que muestra su misericordia y su bondad. Que aunque te encuentres en esa cueva, David, enséñales que yo cumplo con mi palabra, que el que comienza la buena obra la irá perfeccionando. Es el comienzo de un entrenamiento, es el comienzo de una nueva etapa, David. Y hoy el Señor te está hablando a ti, amado hermano, amada hermana. Probablemente el problema que estás viviendo, que estás experimentando, es grave. ¿Es considerado a tu persona difícil? Sí. Pero, amado pueblo de Dios, amada iglesia de Jesucristo, en nuestro alrededor hay también mucha necesidad. Hay otras personas que están viviendo, que están experimentando diferentes tratamientos, diferentes entrenamientos. Pero entonces vemos cómo se juntan en esa cueva y David comienza a trabajar. Porque en esta tierra tenemos nosotros que accionar. Tenemos nosotros que desarrollar nuestras actividades. No hay que quedarse sentados, no hay que quedarse inmovilizados. Es momento de accionar, es momento de ir tras nuestras promesas.
El que comenzó en nosotros la buena obra, la irá perfeccionando, la irá modificando, la irá preparando, la irá entrenando. Y cada uno de nosotros estamos en esa escuela del entrenamiento, en esa escuela del avance, en esa escuela de la superación. Entonces, podemos mirar cómo nuestro manual de instrucciones, nuestra guía es la palabra de nuestro Dios. Es el escrito está. Si usted revisa la Biblia, en los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, en los 5 primeros libros, la palabra con que inicia ese escrito es la palabra Bereshit, que significa principio, inicio. Es esa palabra en donde nos dice, este es el inicio. Pero la última palabra registrada en Deuteronomio 34:12 es la palabra Israel. Note cómo el Señor de ahí nos enseña que cuando Él comienza algo, cuando la semilla es sembrada, cuando el don, el talento, el ministerio, las habilidades, tu matrimonio, tu negocio, cuando tú consideras en tu principio, consideras que hay un Padre maravilloso, Él te ayudará, Él te respaldará, Él te ministrará las habilidades, el sustento, la provisión y los recursos para que tú logres llegar a tu objetivo. En el principio dice, y termina con el nombre de Israel. Israel es la conciencia elevada. Israel es el pueblo que tiene presente que hay un Dios grande. Israel es ese estado en donde el hombre depende de su Creador, en donde el hombre sabe que hay un Dios que lo sacó del pozo de la desesperación y ahora es colocado en lugares celestiales. Y viene nuestro Señor Jesucristo y nos respalda con el mensaje del Padre diciendo, el que inició en ti la buena obra, lo terminará, lo perfeccionará. Y en la carta a los Efesios nos dice que entonces nosotros estábamos esclavos, estábamos atados, estábamos en región de sombra y de muerte, y ahora hemos sido colocados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso nos marca una total confianza de que cuando tú estás pasando por un momento adverso, solo es momentáneo. No va a durar ese problema toda la vida. Pero bueno, es entonces reconocer que estamos siendo entrenados. Los problemas en la vida del creyente no lo debes de ver así como problemas o como bloqueos y alteraciones que ya no puedes salir. No, todo lo contrario. Tú tienes que mirar que el Señor te está capacitando, te está entrenando, te está modificando tu manera de pensar y de ver las cosas. Vemos a un David perseguido, amenazado, casi a punto de perder la vida. Pero ahí llegan personas que también estaban afligidas, endeudadas y amargadas. ¿Y qué lección nos enseña nuestro amado Padre en este ejemplo, en este relato? A que siempre tenemos que levantar nuestra mirada al Señor, porque de allá viene nuestro socorro, y comenzar a ayudar, comenzar a transformar, comenzar a modificar la mentalidad de los que están a nuestro alrededor. Comenzar a trabajar, comenzar a sembrar, comenzar a ayudar, comienza a colaborar, comienza a servir,
Comienza a manifestar apoyo. Comienza a integrarte. Porque aquí la lección en esta cueva es: somos un equipo. Somos una congregación. Somos un grupo que necesitamos la ayuda del Creador. Cada uno con diferentes necesidades, sí, pero hay un Dios que está en los cielos y Él nos puede sacar de esa circunstancia. El trabajo que hizo David en el corazón de estos hombres, entonces vemos reflejado años después cómo esos hombres se convirtieron en sus valientes, en sus guerreros. David invirtió en ellos tiempo, esfuerzo, amor, instrucción, consejos, ideas. David invirtió en ellos dedicación. Y por eso ahora que el Señor le está diciendo: mira, todo lo que tú sembraste en un tiempo, todo tu esfuerzo que tú imprimiste en un tiempo, ahora viene la cosecha, ahora viene la recompensa. En esta tierra siempre está esa ley operando en nuestro tiempo presente. La ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, cosechará muerte. El que siembra para el espíritu, cosecha vida. El que siembra y da pan y otorga ayuda al necesitado, cosechará respaldo, recompensa, abundancia. La ley de la siembra y la cosecha. Hay una palabra en el hebreo que es venatenu. Venatenu, si usted debe saber que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y la palabra venatenu, usted lo lee de derecha a izquierda, se escribe igual, y de izquierda a derecha se escribe igual, venatenu. Y es cuando tú das, cuando tú te ofreces, cuando tú otorgas algo, tú estás dando y también te regresa. Y esto es algo que tenemos nosotros que, como pueblo de Dios, practicarlo, vivirlo, desarrollarlo. Nunca dudes de lo que el Señor otorga a su pueblo. Siempre el Señor otorga su respaldo. Y entonces vemos cómo esos hombres que estaban pasando por una crisis de aflicción, deudas, amargura, y David en un pozo de desesperación porque estaba perseguido, nos damos cuenta cómo esa congregación comienza a tener una modificación en su manera de ver la vida, porque el Señor los puso, o más bien respaldó a David para que él llegase a ser el jefe de ellos. Y después, en otro relato, en otro pasaje, en el libro de Crónicas, vemos cómo narra la Escritura que esos hombres que se acercaron a David tuvieron una transformación tanto mental, espiritual, emocional, pero también física. Dice que sus rostros eran como rostros de leones, sus pies de gacela. Note qué capacidad, qué capacitación, qué entrenamiento les dio David. Y ahora vemos cómo Dios lo recompensa, lo establece, lo respalda, haciendo que gente extranjera enviase recursos, madera de cedro, carpinteros, canteros, para hacerle su casa. Y por eso Él en esta mañana nos dice: hay que prestar atención, hay que cuidar estos puntos, porque el hombre puede sufrir
estragos y experiencias caóticas cuando no entiende, cuando no comprende que en esta vida nunca el hombre y la mujer deben de desconectarse, número 1, de Dios, número 2, de su congregación, número 3, del espíritu de servicio. Vuelvo a repetir esto. En este salmo nos enseña nuestro Padre Dios a vivir siempre conectado con Dios, reconociendo que de Él vienen todas las cosas, reconociendo que Él es el que te levanta, Él es el que te da la provisión, Él es el que da el poder para hacer las riquezas, Él es el que toca los corazones de las personas, Él es el que de Él viene la pronta ayuda, de Él viene la salud, la sanidad, eso hay que entenderlo. Él es el amo del universo, nuestro Padre Dios. Y número 2, siempre el hombre debe de tener en su corazón y en su mente el que necesitamos de todos. La mentalidad soberbia y orgullosa de decir, yo no necesito congregarme, yo no necesito de los hermanos, yo no necesito de una congregación, yo no necesito de un pueblo, esa mentalidad, ese tipo de conducta te va a llevar a experiencias caóticas. El Señor claramente dice, mirad cuán bueno, dice el Salmo, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El abandono, la deserción, la separación, la división engendra infiernos. Se activa el infierno. Eso lo vemos, eso fue lo que sucedió en el día 2, por eso en el día 2 de la creación. Por eso nunca el Señor dijo en el día 2 de la creación que era bueno, porque hubo la separación de aguas de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las separaciones, los divorcios, las deserciones, la desintegración producen infiernos. Por eso el consejo número 2 de este Salmo 30 es estar juntos en armonía. Y el tercer consejo es, nunca se te olvide que nuestra presencia en esta tierra no es para ser servidos, sino para servir, para ayudar, contribuir, colaborar. El espíritu de servicio se tiene que manifestar, se tiene que hacer presentes en nuestra persona. Número 1, Dios. Número 2, entender que hay que amar la unidad del pueblo de Dios, la unidad de tu familia, la unidad en el propósito de un proyecto o de una tarea. Y número 3, con un espíritu de servicio. Ahora, veamos lo siguiente. El Señor le está mostrando a David su respaldo y le dice, mira, todo lo que tú has sembrado, ahora viene la cosecha, ahora viene el fruto, ahora viene la recompensa. Y entonces le otorga la ayuda para que se construya la casa de David. Ah, mis hermanos, cuando David vio todo ese respaldo, dice, una de las experiencias que él nos comparte en este versículo 6 es, en mi prosperidad, dice, yo dije, cuando él vio ese respaldo, yo dije, jamás seré conmovido, jamás seré molestado. Ya estoy en una dimensión de abundancia, de prosperidad, los enemigos se han puesto quietos, jamás seré conmovido. Ese pensamiento está desconectado del Creador.
ese pensamiento está desconectado de la congregación. Ese pensamiento está desconectado del servicio. ¿Por qué le digo esto? Porque narra la Escritura en el libro segundo de Samuel, en su capítulo 11. Dice la palabra de Dios que en el tiempo, cuando los reyes, dice que era el tiempo de la primavera. Dice, era el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. Y hay dos maneras por las cuales sale uno a la batalla. Número uno, para expandirse, para conquistar. Y número dos, para defender lo que ya tenemos. Para defender lo que el Señor te ha dado. De ahí se cumple el mandamiento que le dieron a Adán y a Eva. Le dijeron, cuida. Y número dos, cultiva. Eso habla de expansión. Eso habla de fructificación. Y ese debe de ser siempre nuestro objetivo. Cuidar lo que Dios nos ha dado, pero también cultivar lo que Dios nos ha dado. Y entonces veamos cómo en este versículo 6, David manifiesta un estado mental en donde él se siente próspero. Ya lo logré, ya la hice, ya estoy bien, hasta aquí llegué. Pensamientos de confort, pensamientos de ego, pensamientos de soberbia, cuando dice, jamás seré conmovido. Por eso el Señor nos comparte esto, porque muchas personas llegan a tener esta manifestación cuando comienza a irles bien en la vida espiritual, en la vida material, en la vida económica. Llega el ser humano a pensar y a decir, yo ya estoy bien y aquí se acabó. Yo no necesito más congregación, yo no necesito reunirme, no necesito a Dios, no necesito, aunque no lo dicen con su palabra, no necesito a Dios, pero con sus hechos han abandonado al Creador del universo. Con sus hechos han abandonado a su congregación. Con sus hechos han abandonado su servicio. Acuérdate, le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, acuérdate de dónde has caído. Si yo te puse en una posición de candelero, el candelero está por encima de, ya caíste y has perdido tu primer amor. Esto lo vemos en la vida del rey David. Dice que los reyes salían a la batalla. ¿Y qué estaba haciendo David? David se quedó en su casa de esa cantera hermosa y de cedro. Y dice que se paseaba por el terrado, la terraza. ¿Pero qué estás haciendo ahí, David? Si tú eres el rey, si tú nos enseñaste a luchar, a pelear por nuestras bendiciones, ¿qué estás haciendo ahí, David? Dice que se levantó al mediodía de su cama. O sea, estaba en un confort, perdón la expresión, en una conchudez. Y en ese descuido, entonces recibe una visitación espiritual maligna. Cuando el hombre descuida su conexión con Dios, su compromiso con el pueblo y su trabajo de servicio, entonces entra en operación la visitación de un ente espiritual negativo, la tentación. Esa propuesta, esa seducción, ese engaño, esa oferta le llegó a David.
Y esto, amados, amado pueblo de Dios, nos enseña a todos nosotros que mientras vivamos en esta tierra, debemos de tener muy claro y muy presente que nuestra estancia es para magnificar el nombre de Dios, para colaborar y para estar ayudándonos entre el pueblo de Dios. Y número 3, siempre debe de existir en nosotros el espíritu de servicio. Nos llamaron para servir, no para ser servidos. Y veamos entonces a ese rey diciendo: jamás seré conmovido, jamás seré movido de mi posición. Y vemos como un visitante, porque así lo mencionó el profeta Natán, vino un viajero, vino un visitante, y entonces le ofertó la tentación. Y entonces este hombre de Dios, que estaba en una situación espiritual de elevación, cuando ve a Betsabé, dice que entonces mandó llamarla. Y esa casa que él había, fíjese, que había recibido de parte del Creador, se contaminó. Fue afectado por la visita del pecado. Fue afectado por la visita de la tentación. Fue afectado por la seducción de la maldad. Bueno, ¿qué nos enseña el rey David en esto? Cuando la persona llega a sentir ese ego, ese orgullo, esa soberbia de decir: no necesito congregarme, hoy no tengo tiempo para asistir a la reunión, no tengo tiempo para ir a la iglesia, estoy muy cansado, tengo muchas actividades, mi agenda está llena, hoy no tengo tiempo. Ese tipo de cosas va a traer un resultado triste a la vida de la persona. Ese tipo de comportamiento abre la puerta a que los visitantes negativos comiencen a ejercer su tentación, sus propuestas, comiencen a manifestar sus engaños. ¿Y qué sucedió? Entonces, David se queda sin la presencia de Dios. En el versículo 7, él menciona y dice: porque tú, oh Señor, cuando estabas complacido conmigo, cuando estabas contento conmigo, cuando fui del agrado de tu corazón, cuando estuve haciendo cosas valiosas, ayudando, sirviendo, reconociéndote, tú me pusiste en alto. Tú tocaste los corazones para que se construyera mi casa. Dice: me afirmaste como un monte fuerte. Pero debido al descuido, debido a no ir tras la batalla para pelear mis bendiciones, para ayudar al pueblo que conquiste, para desarrollar la defensa de lo que tú nos has dado, debido a ese descuido, yo cometí adulterio. Y entonces me quitaste tu presencia y quedé aterrado. Dice otra traducción: quedé confundido. Comencé a desmayar, dice otra traducción. Comencé a perder fuerza porque tú ocultaste tu rostro de mí. Amado pueblo de Dios, cuando te esté yendo bien, tienes que postrarte más delante del Creador. Biblia para comprobar: Pedro no tenía nada, no había pescado nada durante la noche. Y el Señor le dio una palabra: tira tu red a la derecha. Busca el reino, busca
al Padre, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os vendrán por añadidura, dice la Escritura. El cuestionamiento, el pensamiento, el razonamiento humano dice, ¿cómo? Toda la noche he estado trabajando y no he pescado nada. Dice, mas en tu nombre echaré la red. ¿Y qué sucedió? Vino gran cantidad de peces. Dice que la red se rompía de la cantidad de recursos que Dios le estaba dando. ¿Sabe qué hizo Pedro? Ahí hay una lección para nosotros en el momento cuando las cosas te están yendo bien, cuando todo está marchando de manera extraordinaria. No te olvides de Dios, no te olvides de tu congregación y no te olvides del espíritu de servicio que debes de desarrollar. No te quedes acostado, no te quedes pasivo, no te quedes en tu confort. Hay que seguir trabajando. ¿Qué hizo Pedro? Pedro inmediatamente se postró delante del que le dio la vida, delante del que le dio el milagro, nuestro Señor. Se postró y dijo, soy un pecador. Apártate de mí, Señor. ¿Qué está diciendo? Nosotros por nuestras propias fuerzas, nosotros por nuestras propias habilidades no vamos a lograr nada. Por eso la Escritura dice, separados de Dios nada podéis hacer. Pero cuando Dios interviene en nuestra vida, en nuestra persona, amado pueblo de Dios, todo se vuelve maravilloso, se transforma. Viene una modificación. Así lo dice en este salmo. El otro estado que él ve es esa transformación del cilicio. Has cambiado mi lamento en gozo. Porque cuando una persona experimenta el rostro oculto de nuestro Dios, cuando Él oculta su rostro, la persona se queda totalmente débil. Esa fue la otra experiencia que tuvo el rey David. Después de tenerlo todo, después de estar en una dimensión elevada, ahora el rostro, la presencia de nuestro Señor fue escondida. Y él lo sintió. Por eso en la oración del Salmo 51 es la otra experiencia. Dice el versículo 8, Salmo 38, dice, a ti, oh Señor, clamé, y al Padre Dios dirigí mi súplica. Versículo 10 dice, escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Y de ahí surge el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Oh Señor, sé tú mi socorro. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No quites de mí tu Santo Espíritu. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Oh, él comenzó a sentir, amado pueblo de Dios, él comenzó a sentir la ausencia de esa presencia divina. Tenía su casa de cedro, tenía su casa de cantera, sí, pero ya no estaba la presencia allí. Ya no estaba el respaldo de Dios. Ya no había alegría en su corazón. Ya no había esa salud y esa energía en su ser, en sus venas, no corría ese avivamiento a causa del pecado. Pero ¿qué nos enseña aquí el rey David? A implorar la ayuda nuevamente, porque nuestro Señor es lento para la ira, grande en misericordia. Se equivocó, sí. Pero aquí nos enseña, dice, hay un Dios que puede ayudarte nuevamente. Quizás en tu orgullo, en tu soberbia dijiste, yo no necesito ahorita, yo estoy bien, yo me la estoy pasando. Amado pueblo de Dios, ese es un gran pecado. Ignorar a tu Creador, desconectarte del pueblo y dejar de servir a Dios. Entonces, ¿qué hace el rey David? Nos dice, hay que buscar la restitución, la reconexión con el Creador. Hay que manifestar un arrepentimiento.
Y viene entonces la respuesta del cielo. El versículo 11 dice, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Veamos a otro estado mental, otra experiencia que vive el rey David. Y dice, hay un Dios de oportunidades. Probablemente has dejado de servir a Dios. Probablemente has olvidado su presencia. Ya no has estado buscando su rostro. Te has olvidado de tu privilegio que Dios te ha dado. No esperes que tu vida se venga hasta los suelos, no. Vuélvete a tu Creador. No esperes a que entre un estado sombrío y de desesperación, de agresión, insulto, violencia. No esperes eso. Vive disciplinadamente buscando a tu Creador, teniendo colaboración con un pueblo y sirviendo con alegría. Claramente el Señor lo dice, que el que le sirve a uno de esos pequeñitos, tú le estás sirviendo a Él. Y también en la carta que escribe a los hebreos, el Señor dice que Dios no es injusto para olvidarse de vuestro amor mostrado hacia los santos, mostrado hacia la obra, sirviendo a sus escogidos. Él recompensa. Y entonces termina este Salmo, capítulo 30, su versículo 12, manteniendo una disciplina. Dice, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te alabaré por siempre. Ese debe de ser nuestro anhelo, ese debe de ser nuestra búsqueda. Y con el pueblo, dice, cantad alabanzas al Señor vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Y mire lo que nos termina diciendo. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Esta palabra Dios la envía para cada uno de nosotros. Date cuenta que nuestro Padre Dios lo que inicia en vuestra vida lo irá perfeccionando. Y en esa perfección probablemente pases por el valle del entrenamiento de la sombra o de la muerte. Pero no temas, porque el Señor está contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Él preparará esa mesa de respuestas. Él preparará esa mesa de abundancia. Él preparará esa mesa de respaldo, provisión, sustento y recursos para que terminemos las jornadas, el proyecto, el ministerio que el Señor nos ha dado. Vamos hacia adelante. Vamos con firmeza. Atiende diariamente al Creador. Él es el que sacia de bien tu boca, Él es el que te corona de favores, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te levanta del lecho de la muerte. Hoy en esta mañana, el Señor te trae esta palabra. Todo tu esfuerzo, toda tu disciplina, todo tu servicio que has manifestado, tu amor que has manifestado hacia la obra del Creador, el Señor te va a recompensar de manera sobrenatural, porque en esta tierra, en nuestro tiempo presente, sigue operando la ley de la siembra y la cosecha. Por cuanto has puesto al Señor tu Dios como tu refugio, Él te librará en la hora de la angustia. Yo dejo esta palabra, este mensaje en vuestros corazones. No para siempre es
probado el oro. No, todo tiene su tiempo en esta tierra. Por eso valoremos cómo el Señor de diferentes maneras nos enseña a vivir apegados al escrito está. Porque eso hará entonces que vivas, que estés respaldado y bendecido por su mano poderosa. Oramos por las necesidades, oramos por las peticiones que nos han llegado y tengan esa clara confianza de que el Señor responde, de que el Señor interviene, así como lo dijo David. A ti, oh Señor, clamé, a ti, oh Señor, dirigí mi súplica y pude mirar cómo tú tuviste piedad de mí, cómo tú extendiste tu mano para levantarme, para sanarme, para bendecirme, para defenderme. Porque el Señor ama a sus hijos, que lo buscan por la mañana, por la tarde, por la noche. El Señor escucha la oración de su pueblo. Tenga confianza. Hoy el Señor envía respuestas a tu vida. Padre del cielo, en esta preciosa mañana, nos acercamos al trono de la gracia, con confianza. Y Señor, sabemos y reconocemos lo valioso que es tu presencia, lo valioso que es tu respaldo, lo valioso que ha sido el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Reconocemos lo valioso que es tu protección que has puesto alrededor de tu pueblo. Lo reconocemos. Y por lo tanto manifestamos gratitud y queremos corresponder, mi Dios, amándote con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Pero también amando a la congregación, Señor, que tú has levantado, manifestando un espíritu de servicio, colaborando, contribuyendo, sirviendo, apoyando, compartiendo. Seas tú, mi Dios, en esta preciosa mañana, auxiliando a tu pueblo que está pasando por un momento de dolor, de enfermedad, de aflicción, de opresión, tristeza, soledad. Ten misericordia, Señor, de tus hijos que están pasando por momentos adversos. Envía tu preciosa ayuda, envía tu preciosa gracia, envía tu preciosa restauración a sus vidas. Que esta mañana ellos reciban el milagro, la solución, la respuesta que necesitan. Envía tu pronta ayuda, Señor. Envía tu pronto auxilio. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y desde ya te damos gracias por la respuesta y los milagros que tú envías. Gracias, amado Padre, por tu bondad y misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, seas tú enviando un dosel, cobertura, protección, un blindaje sobrenatural sobre la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amado pueblo de Dios, yo me despido deseando que tengas un día extraordinario, que la hermosa gracia de nuestro Dios se haga presente en cada una de tus actividades. No olvides compartir estos mensajes con tus amigos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. En Ministerios La Gloria del Rey Central. Será de mucha bendición el que podamos llegar a más personas. Dios te bendiga en gran manera, que el Señor te corone de favores.